todos sus males. No intente adelantar este audio. Estamos en vivo. Y como ya sabe, incluso este fragmento pertenece al pasado. Sí, ya sé. Todo el día padeciendo ese palo que te deja fuera de juego. Pero vamos, anímese. Todavía no hay futuro. Lo estamos haciendo. Sí, estar haciendo. Acá. Amartya. La revista papel hecha radio. Hasta la medianoche. Revista Amartya. Esa flecha rebelde que esquiva al blanco. Revista Amartya. Hacer es la mejor manera de decir. Hay quien no cree en el destino, pero yo les digo, amigos, para llenar siempre las chapas, la vida viene medio oxidada. No todo es tan facilito como hijo de rico. Siempre ha sido la clase dirigente la que ha creado a los indigentes. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo programa de Revista Amartya. Arrancamos con todo porque la velocidad nos impulsa. Y sí, abrimos los ojos porque está el señor Manuel Santos Iñurrieta. ¿Cómo le va? Sí, me va muy bien, muy feliz, muy contento en esta semana maravillosa, pero triste también, triste y cordial, como buen argentino. Lo siento encendido. Encendidísimo, con todo. Perfecto, así me gusta. Mariana Collante, ¿cómo le baila? Buenas noches. Yo no tan encendida, no tan entusiasta, como siempre. No la veo bailando. No me verás bailar. ¿No te gusta bailar? Poco. Poco. Nicolás Dulcich con nosotros, ¿cómo le va? Triste, solitario y final. Me encanta ese libro. Quedó San Lorenzo fuera de la Copa y teníamos una esperanza, así que bueno. Muchos amigos, familia de San Lorenzo, no es mi caso, pero los estimo. Todos por Platense ahora. Damián Kotz, aquí también en el día de hoy. Buenas noches, ¿cómo va? Muy bien, buenas noches. ¿Cómo está? ¿Respirando? Sí, porque vine corriendo. Es terrible, correr. Hay que suprimir o los ascensores o el cigarrillo. Los ladrones de verdad no roban zapatillas. Arrancamos hoy 26 de mayo, ¿correcto? ¿Estoy bien? Está muy bien. Sí. Bueno, como no podía ser de otra manera, vamos a hablar de revolución. Es el tema del día, así que preparen sus fusiles, los fusibles también, ténganlos ahí limpios, que no salte la luz. Y prepárense porque vamos a hablar de un tema que no suele suceder, porque cuando pasa cambia todo. Cambia todo. Se parte la historia. Bueno, o es una revolución conservadora también. Ah, sí, también. Puede volver todo para atrás rápidamente. Caramba. ¿Las revoluciones son en todo momento y en todo tiempo un fenómeno monetario? Si hablamos de libertad, lo son. Sí, me imagino. En la cabeza de alguien que uno analiza, Damián, ¿se aplica el concepto de revolución? Yo creo que sí. Sí, me parece que sí. Hay momentos en la vida donde se aplica. O sea, me imagino dos momentos. Uno es aplicarle una revolución en el cerebro a alguien que viene al consultorio, o alguien que viene con una revolución en la cabeza y trata uno de ordenar un poco las piezas. Yo creo que eso de la revolución injertada no existe. Ni en lo individual ni en lo social. ¿Cómo no? Claro, sí. Porque usted dice como que el analista viene e inserta una revolución, pero no se la provoca. Tiene que venir desde adentro, me parece. Nace desde el pie, diría Citarrosa. Vamos a hablar de literatura, seguramente. Cómo la revolución también está ahí en las palabras. En la cultura en general, el arte muy revolucionario. Pero ya que hablamos con Mariana Collante, que preparó un clip para que... He preparado un clip.
como todos los... Me da una lunes. ansiedad escucharlo. Me imagino. Siento la ansiedad. Ansiedad correr por mi cuerpo. Hablamos de revolución, hablamos de voces e ideas. ¿De qué hablamos cuando hablamos de revolución? Vamos a pensarlo juntos. Para que haya revolución tiene que haber un giro. O sea, para eso significa dar una vuelta que nadie estaba dispuesto a dar. Para que algo cambie. Nacemos de una revolución. Nacemos de una revolución. No en toda Sudamérica se celebra como origen de la patria la revolución. Acá tenemos revolución e independencia. Las dos tenemos. Las dos. La ultraderecha está teniendo un tipo de iniciativa política e histórica que está transformando la realidad. Las feministas interpelan y desafían esas reglas de modo más o menos profundo. Y ser joven y no ser revolucionario es una contradicción hasta biológica. A partir del siglo XX, el arte había adquirido una potencia mayor para convertirse en una herramienta emancipadora. Por primera vez, el arte podía ser un camino para la revolución. Revolución es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos. Todos los logros de la revolución industrial no deberían tener dueño, deberían ser de todos. ¿De los niños también? Sin duda, pequeño. Alguna vez Amartya en su tapa en papel sacó a Samba con los ojos vendados, hablando de la revolución de la tristeza, ¿no? Me vino rápidamente a la cabeza algo que logramos que Cristina se sacara una foto en su momento. Pero pensaba en Samba, pensaba en cómo, incluso en el audio, se plantea esta idea de cómo nuestra historia es festejar el 25 de mayo, que es festejar ese acto administrativo como una revolución, toda una definición. Muchísimo más que un acto administrativo, horrible. Quise ser provocativo. Me levanto y me voy. Bueno, no fue un acto administrativo finalmente. No, fue mucho más que eso. Pero ya, si quiere empezamos a hablar de eso. Pero estamos para eso. Para mí la revolución fue una revolución. Y si yo quiero reivindicar algo hoy, por ayer, es que yo trabajé casi 10 años en el Museo Histórico Nacional, ahora ya no, llore, obviamente, por favor. No llore por mi Argentina. Pero si hay algo que noté trabajando mucho con escuelas, público general, es que los argentinos, las argentinas, no estamos del todo conscientes de lo que fue la Revolución de Mayo. Muy pocas sociedades en el mundo tienen algo similar. Sin ir más lejos, en la propia región, la Revolución de Mayo es la única que logró sobrevivir militarmente. Para 1816, el último bastión revolucionario en todo el continente hispanoamericano era Buenos Aires, el Río de la Plata, la campaña artiguista. Y desde ahí, un germen que salió y liberó todo lo que hoy es la banda oriental, Uruguay, Argentina, cruza la cordillera, libera Chile, claro. Libera Perú. Terminan tropas que salen de retiro combatiendo en Colombia, loco. Claro. ¿Vos entendés una locura esto? Qué lindo. Y para eso yo traje números, que a mí me encantan los números. Sí. En este caso un trabajo hermosísimo, bueno, no sé si hermosísimo, muy interesante, sobre la militarización en el Río de la Plata a cargo de Alejandro Rabinovich. Es un trabajo viejo, es del 2011, pero él se encarga de detenerse para saber más pormenorizadamente cuántas personas estaban armadas y militarizadas. Pero eso en un ratito, por nada favor, más, claro. No te me adelante, esto va a venir ahora. Yo tengo ganas. Ya sé que tiene ganas. Pero hablando de revoluciones, no solamente es esa versión de la historia que, como bien cuenta Nico, tiene que ser apasionada, porque se escribe, alguien te la borra y te quiere escribir otra historia, y porque además se enlaza con otras revoluciones, ¿no? Pienso en tu laburo, Manu, sí, que has laburado el concepto de revolución y el concepto rojo de la revolución como algo que también se intenta borrar en cada momento que se puede. Sí, total. A mí, pensando en esto, en la forma que uno llega, primeramente, o toma contacto con la Revolución de Mayo, es a través del Villiquen o a través de esas postales y esas fotos, ¿no? Ahora, cuando a esas postales y esas fotos o esos cuadros en el museo le empezás a poner cara, pensamiento, corazón, lo empezás a componer esos personajes, ves y cobra una magnitud alucinante, ¿no?
¿no? French y Beruti. Qué lindo, qué bueno French y Beruti repartiendo escarapelas. ¿Repartiendo escarapelas y algo más? Sí, claro, algo más, digamos, ¿no? La escarapela para identificarnos y si se arma la batabola, saber a quién embocar y a quién no. Los chisperos, le decía. Los chisperos. O patear la puerta, porque las deliberaciones vienen tardías, vienen lentas, y esgrimir frases como, por ejemplo, esto ya se pasa de juguete, cuenta la leyenda. Escúchame, un acto administrativo al cual faltó la mitad de los asistentes regulares, porque estaban cagados las patas, se encerraron en sus casas. Hermoso. ¿Por qué? Porque había muchachos como los que nombró ahí recién Manu. Va a tener oportunidad de profundizar, yo sé que está contenido, pero ¿qué más nos trae la revolución? Y yo creo que habría que hablar un poco de la revolución feminista. Me parece que en etapas, me parece que esa es como su característica. No es una revolución que rompe todo de una, sino que va paulatinamente ganando derechos, incorporando diversidades, sí, es básicamente eso, lenguajes, otras formas de hacer. Total, Todo como hombre te lo digo, o sea, uno cambió la forma de ver las cosas, la forma de relacionarse. No digo que por supuesto el patriarcado está más vivito. Hemos destruido el patriarcado. Como dijo un presidente que tuvimos. A partir de ahora. Con una firma, solo fue una firma. Sí, fue un acto administrativo. Sí, fue un acto administrativo. Bueno, pero la verdad que sí, que nos cambió la forma de ver las cosas. Sí, falta todavía, un montón. Un montón. Así que acostúmbrense, viejo. Bueno, y tenemos acá un psicólogo. Yo pienso en Freud, fue una gran revolución, por ejemplo, de pensar cómo los fallidos, que antes eran algo quizás no tomado en cuenta, fue la materia para decir, ojo, no todo lo que, no sé, lo que digas viene del inconsciente. Sí, lo que digas y lo que no digas. Sí, bueno, el descubrimiento del inconsciente, ¿no? Que hoy creo que se parece un poco a lo que estudió Marx con el capitalismo, lo que estudió Freud con el inconsciente. Hoy las grandes tecnologías saben aprovechar pero muy bien eso y nos tienen justamente hipnotizados, que es una de las técnicas que Freud desistió, primero porque era mal hipnotizador y después porque descubrió lo que llama asociación libre. Si quiere después le explicamos un poco. Vamos a profundizar porque hoy es día de revoluciones y no podíamos no empezar con un tema de los Beatles. 1968, revolución. John Lennon creaba esta maravilla. Así arrancamos hoy. Revista Martia. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube, activa las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Manera, la radio de las madres
Vamos a hablar de revolución. Vamos a hablar, sí, por supuesto, de la Revolución de Mayo, y lo contuvimos al señor Dulcich con el bozal, pero ahora, muéstrenos cómo podemos decir que no fue un acto administrativo, sino realmente el principio de una revolución. Vamos a empezar con un acto administrativo. Ay, me gusta, me encanta. Orden del día de la Junta de Gobierno de Buenos Aires, 6 de septiembre de 1811. Upa, esto le falta La música. patria está en peligro. Y entre tanto que la hayamos salvado, la guerra debe ser el principal objeto a que se dirijan las atenciones del gobierno. Las virtudes guerreras serán el camino de las distensiones, de los honores, de las dignidades. Las tropas estarán bajo la más severa disciplina. Su descanso consistirá en mudar de ocupaciones militares. Es decir, vas a descansar cuando te estés desplazando. Todos los ciudadanos nacerán soldados y recibirán desde su infancia una educación conforme a su destino. El campo de Marte será una escuela pública donde los jóvenes harán su aprendizaje y se formarán cuerpos robustos. Las ciudades no ofrecerán sino la imagen de la guerra. En todo ciudadano, el fin será mirar sus armas, como que hacen parte de ellos mismos, y la guerra como su estado natural. Cham, se pudrió todo. Hoy este texto es belicoso, y uno hasta diría, che, Patricia Bullrich. Claro. Pero a mí lo que me gusta de este fragmento es que nos permite adentrarnos de lleno en los números. Nosotros recién nos preguntábamos si la revolución de Macho, ¿cómo estoy con Macho? Sí. Bueno, ¿Fue tranquilo. un acto administrativo o no? ¿Cuántos soldados creen que había ustedes en Buenos Aires para la época de 1810, 1816, 20, 18? Tienen un número. No sé de qué estamos hablando, 2000. Es que no sabemos. Claro. Porque el Villiquen, porque la escuela, porque el sistema escolar normal, porque el Museo Histórico Nacional, las láminas, siempre enfatizaron en los grandes héroes, ¿no? En el bronce. Y pocas veces se detuvieron en ver, bueno, ¿quién bancó todo eso? ¿Quién puso a la sangre, el sudor, las lágrimas? ¿Quién hizo ese sacrificio? Estamos hablando de una generación a la que le debemos un país. Un país que está cumpliendo más de 200 años, ¿verdad? Yo acá les decía, traje un trabajo muy interesante de Alejandro Rabinovich, es un historiador, el trabajo es bastante viejo, del 2011. Él se detiene para, pormenorizadamente, analizando fuentes, cruzándolas, un trabajo realmente de hormiga bastante complejo, bueno, llegar a alguna aproximación de cuánta gente estuvo efectivamente militarizada, tanto de forma regular como de forma irregular. Pregunta, esto es a partir de 1810. Exactamente, pero entendiendo que es un proceso que, como decíamos recién fuera del aire, Ahora después lo contamos. viene de Viene antes. Para mediados de 1818, las distintas unidades militares existentes movilizaban de manera permanente e intermitente a por lo menos 41.104 hombres sobre una población masculina y adulta estimada en 110.000 hombres. Es decir, esto equivale a un índice de militarización del 37%. Un hombre de cada 2,5 estaba en armas. Claro. Volvemos a decir esto. Piensen todos los varones que ustedes conocen de entre 16, 17, 18 hasta 45. Uno de cada 2,5 estaba en armas. Y no estaba calzado tipo el lejano oeste. No. Era parte de un regimiento. Milicias tanto regulares como irregulares. Ahí volvemos a la idea de estaban movilizadas, no movilizadas, reservistas, pero había tirado tiros y había aprendido Bueno, a disparar. esto es lo que hablábamos fuera del aire, no sé si es el momento de introducirlo, pero que uno cuando lee la historia, o por lo menos a mí me quedó muy grabado, esta idea de que esto queda instalado después de las invasiones inglesas, porque nosotros echamos a los ingleses, pero esos ejércitos que echaron a los ingleses no se desarmaron. De hecho, son los regimientos que después tiene Saavedra y son, digamos, las distintas... ¿No? Hay toda una línea historiográfica que plantea justamente que el inicio, el nacimiento de esa identidad que ya deja de ser evidentemente colonial e hispana y pasa a ser algo que todavía no es, pero que va a ser,
con las invasiones británicas. Si mal o sea, si no me equivoco, el primero que hace este planteo es Bartolomé Mitre, que no es de nuestro agrado, pero evidentemente el tipo no es kirchnerista. No es cuca, exacto. No compra empanadas a 48.000 pesos. Pero lo plantea muy claramente. Porque además las invasiones inglesas, durante las invasiones los británicos logran tener un efecto que no estaba propuesto inicialmente, que es romper el sistema de castas. Vos tenés que durante, sobre todo la segunda invasión, que es una misma, pero viene en tandas, tengan una idea que Buenos Aires en aquel entonces tenía 30.000 almas y llegan 15.000 soldados. Estamos hablando de más soldados que hombres. Claro. ¿Ok? Importante. El virrey huyó con el tesoro a Córdoba. Cobarde. ¿Y quién quedó a la deriva? Bueno, la gente. Bueno, y ahí también empieza ya a esmerilar la idea del virrey, porque se escapa en una, ya no, digamos, porque para que exista también el 25 de mayo y lo fleten. Y ahí vos tenés que de pronto empiezan a defender la ciudad pardos, mulatos, morenos, gauchos, indígenas, mujeres. Vos imaginate el terror de que la ciudad ya no está más controlada por la ley, sino por una horda de escoceses totalmente alcoholizados que ingresan a la plaza y andás a ver lo que puede llegar a pasar. Y las invasiones inglesas lo que hicieron fue generar un enemigo común. Y esto es un principio básico de la literatura, de la ciencia, de entender que la identidad se construye por alteridad. Yo soy en relación a. Y un montón de gente que hasta el día de ayer se llevaba muy mal. Imagínate la relación entre una persona esclavizada y un amo, entre los indígenas, los pardos, los mulatos, los mestizos, los extranjeros. Buenos Aires había una gran población extranjera, portugueses, españoles, y peninsulares, franceses, pero que en su gran mayoría tenían algo en común, que era profesar la religión católica apostólica romana. Y los ingleses, no. Ah, muy bueno eso, es verdad. Los ingleses lo que hicieron fue decidir que esa ya no era la religión oficial. Y ahí se pudrió todo. Exacto. Y esto es muy interesante porque una vez que se recupera la plaza, no solo Buenos Aires ya no está gobernada por una autoridad peninsular desde Madrid, ¿no? El virrey representando al rey, sino que Buenos Aires está gobernada por su propia población en armas. Mujeres y esclavos en armas. Esto que vos marcás es central, porque cuando nosotros decimos vamos a la Plaza de Mayo, estás tocando una fibra histórica. Fuimos armados muchas veces a la Plaza de Mayo a preguntar, che, ¿qué onda? No sé si específicamente el 25 de mayo vas a tener oportunidad de charlar ese momento si la gente fue. Pero digo, la idea de ir a la Plaza de Mayo organizadamente en columnas, esto pasó desde nuestros orígenes. ¿Cómo se llamaba la Plaza de Mayo antes de llamarse Plaza de Mayo? ¿De la Victoria? ¿Por qué? Frente a la Victoria, no sé. Por la victoria frente a los británicos. Porque antes se llamaba la Plaza Mayor. Ah, claro. La Victoria es la Victoria. Y yo les planteo este interrogante. Imagínense las autoridades del Cabildo una vez que los británicos son derrotados. Hay un cuadro de Fouqueré increíble en el que están Belfort entregando el sable. Derrotado y aparece Liniers en un gesto caballeresco de no, está bien. Guardalo, ¿no? guarda eso. Todo manchado de sangre. Sí. Imagínense las autoridades del Cabildo entendiendo la situación, entendiendo la derrota británica y teniendo a hordas de esclavizados armados. Claro, che, vuelvan las armas. Muchas gracias, un aplauso. Bueno, y ahora den las armas y vayan otra vez a limpiar las letrinas. Claro. No es una opción. El Cabildo tuvo que, como primera medida, otorgar la libertad automática a todos aquellos esclavos, esclavizados que hubiesen participado y hubiesen sufrido algún tipo de herida, amputación, que no pudiesen ya trabajar, y recibieron una mensualidad a partir de ese momento, acto administrativo. Y no contentos con eso, tuvo que dar números y sortear una X cantidad de libertades. Porque obviamente no era de interés de los amos descapitalizarse deshaciéndose de sus esclavos. Entonces acá tenemos ya un germen de una tensión feroz que evidentemente va a eclosionar con la Revolución de Mayo. Bueno, ¿y qué pasa en la Revolución de Mayo? ¿Estamos recontraarmados o no? Estábamos diciendo que para el 18 más o menos, 1 de cada 2,5 varones adultos están militarizados. Y acá Rabinovich lo que hace es comparar
esta tasa de militarización con otros ejemplos mundiales para tomar dimensión de cuán popular fue este proceso. Según él, es una cifra extraordinariamente elevada a nivel internacional y pone ejemplos. En las vísperas de la Revolución Francesa, sí. En Francia había 1 de cada 37 hombres armados. Nosotros decíamos acá 1 de cada 2,5. En Austria, para ese mismo momento, 1 de 24. En Rusia, 1 de 30. En España, 1 de 40. En Gran Bretaña, 1 de 78. Trayéndolo más a nuestros días, Estados Unidos tiene una tasa de militarización de 0,42% de su población total. China 0,14, porque obviamente China tiene una población feroz. Rusia 0,58, Egipto 0,40. O sea, tiene que ver con la poca población que había en ese momento en Buenos Aires, pero igual es de una... No, porque estamos hablando de proporciones. Claro. Yo no lo dije, pero los ejércitos de línea, movilización permanente, eran del 2,58%. Entonces, si vos estás comparando con la movilización permanente actual de Estados Unidos, uno de los ejércitos más grandes del mundo, decimos que de 0,42, estamos hablando de más de 5 veces. Claro, un montón. ¿No? Y la comparación sirve muy bien para poner en perspectiva el sufrimiento de la población local. Porque no solo estamos hablando de hombres que tienen que ir a la batalla, sino de las familias que se quedan detrás. Mujeres también hubo, muchísimas. Hay casos famosísimos. Martina Céspedes, por ejemplo, ¿no? Heroína de las invasiones británicas. Y acá lo que es muy interesante destacar es que este fenómeno tiene una intensidad tan inusitada que estos números exceden cualquier análisis estrictamente bélico militar. Esto lo que te está mostrando es que esta revolución tuvo tal magnitud que tuvo sus efectos en lo económico, en lo social, en lo político. Es imposible entender el fin de la mita y el yanaconazgo, que eran impuestos que pagaban los indígenas por el solo hecho de ser indígenas, sin entender estos números. Es imposible entender el fin de los títulos de nobleza. Si vos te vas a Europa, existen. Si vos vas a Bélgica, a Bruselas, la capital de la democrática Unión Europea, el Parlamento belga tiene 2 entradas distintas para los diputados con sangre azul y para los diputados plebeyos. Hoy. Es imposible entender la libertad de prensa, esto que estamos ejerciendo actualmente, al menos en esta radio, sin entender estos números. Y así podríamos hablar de infinitas cosas. La libertad de vientres. A partir de 1803, el 31 de enero, todas las personas nacidas a partir de ese momento nacen iguales ante la ley. Es un montón eso. El último barco que ingresa con personas pensadas para ser traficadas entra en 1825 durante la guerra entre las Provincias Unidas y el Imperio de Brasil. ¿Por qué? Porque acá, además de un acto administrativo, hubo gente que dio su vida para que nosotros tengamos hoy una patria. Porque la patria existe. Y la tenemos que construir. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11 3200 0530. Somos Radio AM530. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal, seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. Alimentos cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentoscooperativos. Los martes a las 22, date un gustito a última hora. Nenazas. Nenazas. Con Lucas Román, Carola Ollarvide y Nahuel Pujals. AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. En 2025 vení a los talleres de Lecuni. Música, actuación, coro, tangos, cuentos, teatro, percusión y mucho más para compartir en familia. Acordate, en 2025
Los talleres de Lecuni te están esperando. Informes e inscripción, informes.ecuni@gmail.com y seguinos en Facebook, Espacio Cultural Nuestros Hijos, y en Instagram, @ecuni. Te viene, se viene, la desinteligencia artificial. Hola, aquí Adrián Stoppelman para contarles que el viernes 30 voy a estar en Cava. ¿En dónde? En la Flor de Barracas de la calle Suárez 2095. Las entradas las conseguís por Passline o llamando al 11 35 90 57 45. 90 minutos de humor no aptos para negacionistas, terraplanistas ni gente que habla con perros muertos. Viernes 30, La Flor de Barracas, y el show se llama Inteligencia artificial con Adrián Stoppelman. Entradas por Passline. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Amartya, una revista papel hecha radio. Volvemos al piso de la M530. No me quiero olvidar de que se sumen a la comunidad AM530, que sean parte de los que bancan esta radio para el funcionamiento no solo de la parte técnica, sino también del personal humano. Hoy más que nunca, en un contexto donde hay una revolución conservadora, dirían armas, en este momento, es muy importante la defensa de nuestros espacios, y la Radio de las Madres lo necesita que entren a la página que es Somos Radio M530. Ahí van a encontrar en pantalla, los que estén en YouTube lo ven, tienen la opción para ir a la parte de asociate, cliqueás y entrás y elegís la opción que vos podés. Si lo querés hacer por única vez, también tenés la opción. Querés hacerlo con el alias, es Radio AM530, ese es el alias. Y si tenés alguna duda, anotá el teléfono, porque no es el teléfono de la radio, es otro teléfono. Te doy tiempo para que agarres la virome, el lápiz, es 11 64 19 16 50. 11 64 19 16 50, ahí podés escribirnos cualquier duda, cualquier consulta. Sé parte de la comunidad 530. Estamos recibiendo mucha ayuda económica y para nosotros es muy importante para sostener nuestros fierros, hoy que hablamos de revolución, que son los micrófonos, son las cámaras, son el laburo humano de nuestros trabajadores y trabajadoras que todos los días se levantan y vienen a hacer radio para que vos tengas información de la buena. Y ahora sí, que pasamos la gorra, vamos a hablar con nuestro entrevistado del día de hoy, que está con nosotros Juan Rattenbach, que es abogado, magíster en economía aplicada y docente universitario. ¿Cómo andas, Juan? Bien, acá estamos, en la trinchera. También agrego que soy trabajador del Museo de Malvinas. Y nada, acá defendiendo los pagos de uno, que es Malvinas, Tierra del Fuego. Así que nada, cuando Nicolás tuvo la idea de invitarme, primero quería agradecer la invitación. Y siendo un lunes ya no sé ni qué hora es, la verdad, pero nunca hay horarios para defender a la patria, siempre lo aclaro. Y si el mensaje que me mandan por el teléfono es por Malvinas, así sea en las 10 de la noche, lo contesto. Me encanta porque hoy hablamos de revoluciones y hablamos con Nico de traer a Juan, que es uno de los que más sabe, así te vendió acá el señor, los que más sabe de Malvinas y nosotros necesitamos producir en algún momento esa revolución que va a ser para la Argentina. Así que sería mi primer pregunta. ¿Qué implicaría volver a recuperar Malvinas? Porque tanto se habla de cómo, y vamos a hablar de eso, o qué implicó, qué vínculo tiene con nuestro territorio, y cuestiones que son muy importantes, pero ¿qué revolución implicaría recuperar Malvinas?
Si yo lo traslado a hoy, que es nuestro espacio temporal que nos tocó vivir. Sí, mañana te dicen, che, podemos ir a Malvinas, que es nuestra de vuelta. Ah, no, pero eso ya se hace, eso ya se está pensando. ¿Pero qué implicaría económicamente, socialmente recuperarla? Y sería levantar diríamos, el perfil de la Argentina. Imaginemos, o sea, ya me estás preguntando el final, ¿no? Sí. Spoiler. Claro, querés que te adelante todo, pero bueno, si querés que te lo adelante, no tengo ningún problema. Imagínense lo que sería América del Sur, o incluso para pensar Argentina y Chile, no separados por la cordillera, sino unidos por la cordillera nos une. Chile proyectándose hacia el Pacífico, hasta la isla de Pascua, o Rapa Nui, llámenla como quieran, y nosotros de acá, con control efectivo, hasta la Sándwich del Sur. Es un descontrol total. Es un descontrol total porque si encima le sumamos lo que ya existe, que es los reconocimientos recíprocos de soberanía en la Antártida, y este concepto de Antártida Sudamericana, ¿ustedes se imaginan lo que sería eso? Es el fin de las hipótesis de conflicto y un continente de paz. Un continente de paz, pero más allá de un continente de paz, es un continente que ya empieza a tener una relevancia en la política internacional, que en realidad, sí, son cosas que yo soy muy prudente decirlo en público, pero bueno, ya que tiraste la pregunta, no voy a esquivar las balas, vamos de frente. El guión que nos va a tocar visualizar en este siglo XXI, ya lo escribió el Papa. Con sus encíclicas, con su doctrina, más allá de nuestros matices teológicos acá con el compañero, pero él como representante, él nunca dejó de ser ni argentino ni sudamericano, llamémosle tercermundista, si queremos ser un poco más amplios, del sur global, pónganle el adjetivo que quieran, que más les guste, y yo creo que lo que tenemos es una doctrina filosófica desde el sur del mundo para el planeta Tierra, y cuando digo el planeta incluyo principalmente a los países del Atlántico Norte, que no tienen nuestro paradigma y nuestra visión. Por eso yo lo escuché recién a Nico, las diferencias, por ejemplo, vos mencionaste el caso de Bélgica, ¿no? Uh-huh. Te sumo también el Parlamento británico, que tenés la Cámara de los Lores, no se sabe, claro, que digamos que es casi una escribanía hereditaria, tenés los que son nombrados ad hoc, que no es hereditario, pero los nombra el rey. Totalmente. Entonces, el rey termina determinando una de las dos cámaras. Una teocracia. Sí, lo digo claro, porque después pero es interesante eso, porque después en Twitter, en las redes, salen lo que yo llamo las viudas de la reina Isabel, ahora las viudas del rey Carlos, que cuando decís que el Reino Unido es una teocracia, se pone nervioso. Eso es central, cuando uno es de apasionado, ustedes son especialistas en el tema, pero cuando, que no sé cuál fue la serie que vi inglesa, y flashé con esto, fui a buscar y dije, loco, estos tipos hablan de democracia, no tienen una democracia, ¿de qué están hablando? No son una democracia. No, para nada. Bueno, volviendo, porque vos empezaste por el final y me encantan las películas que empiezan por el final. Sí. ¿Por qué esta idea de la cordillera uniendo a Malvinas con nuestro territorio? Porque si nosotros tenemos una proyección, repito, Chile hacia el Pacífico, Argentina hacia el Atlántico, pero completo, no con esta 25% de la superficie argentina ocupada por el Reino Unido. Porque también es importante mencionar el contraste. No es que los británicos solamente ocupan la isla Soledad y la isla Gran Malvina, sino que ocupan el 25% de la superficie total de la Argentina, incluyendo la Antártida. Si sumamos todos esos kilómetros cuadrados, la cifra, el porcentaje, nos da un cuarto del territorio argentino, que es insular y marítimo. Si Argentina tuviera esa proyección total, sumando la proyección total que ya tiene Chile en el Pacífico, generaría un reordenamiento de cara a la Antártida, y si eso le sumamos Perú, para seguir la línea del Pacífico, Uruguay y Brasil, ya está. El continente para mí la Antártida del Mercosur. Impresionante. Sí. Ahora, algo que siempre me quedó grabado y quiero ratificarlo, cuando hablamos de Malvinas, me han explicado que lo importante por ahí no tiene que ver con el petróleo, no porque no lo tenga, sino también por el comercio del pescado. Sí, la pesca. La pesca es muy importante, digo, y eso no lo dimensionamos comercialmente, ¿no? De la importancia que puede tener para nuestra economía. Bueno, parte de estos cambios que se están generando en este siglo XXI es no renunciar a nuestra historia, ¿no? Que se hizo a base de sangre de toro, ya lo digo con Nico presente, sino sin renunciar, repito, a nuestro pasado y a nuestra identidad constitutiva, del asado y de nuestras liturgias nacionales. La propia política internacional, hoy lo charlamos, porque yendo a jugar al fútbol estamos charlando estas cosas, nosotros no
dominamos el mundo, estamos de acuerdo, pero obviamente como nosotros no controlamos el mundo y los países y las decisiones de las demás naciones del mundo, nosotros tenemos que tener muy en claro qué es lo que está pasando en política internacional para saber cómo nosotros accionamos frente a una coyuntura que no controlamos. Son externalidades, vamos a ponerle esos términos. La cuestión de la pesca es fundamental. Hoy en día, Argentina, en términos de volumen de comercio, incluso también de valor internacional, para ser más preciso, estamos exportando la misma cantidad de dólares de pesca que de carne. Entonces, fue muy interesante cuando fue la pandemia, que el Centro de Excombatientes de La Plata, cuando estaba tratando de discutir, bueno, el tema de los comedores, asistencia en plena pandemia, decir, che, ¿y si incorporamos, no sé, sardinas o calamares y empezar a generar este cambio cultural con la pesca que por ahí, producto de nuestra historia muy vinculado con la zona núcleo de la Pampa Húmeda, como que no queremos salir del choripán o del bife angosto, pero no es una crítica, sino que la misma necesidad geopolítica nos va a empezar a ver el mar. Así no lo consumamos, no importa, pero aunque sea darle la relevancia que se merece. Y eso que nosotros exportamos de la misma cantidad, digamos, de dólares de pesca que de carne, y eso que, repito, no controlamos la pesca que usurpan los británicos. Si no, sería, por lo menos en términos de moluscos, sí, es el doble. ¡Wow! ¿Y cuánto de eso es por falta de ocupación efectiva en territorio y cómo se relaciona con lo que está pasando en Tierra del Fuego? Bueno, los británicos, primero que para entender que es una colonia de verdad, no hay estadísticas transparentes de lo que pasa en Malvinas. Digamos, tanto nos han machacado con el tema del INDEC. ¿No bajó la inflación en Malvinas? No, bueno, ahí tiene un anclaje del tipo de cambio, tiene esa convertibilidad tiene a libra esterlina directamente, ¿no? Pero más allá de eso, a nosotros nos han mandado delegaciones del FMI para chequear y rechequear la metodología de análisis del INDEC en función de eso, cómo se influenciaban los pagos de los bonos, como el cupón PBI, que estaba atado a inflación. Sí. Y sin embargo no hay transparencia estadística en Malvinas. Mucha de la información que tenemos lo tenemos por terceras fuentes, vamos a ponerle un término, y se calcula, porque repito, es aproximado, que el colonialismo británico en el Atlántico Sur nos cuesta entre 1.000 y 2.000, así de grosero es la aproximación, millones de dólares por año, y solo de pesca, esto sí está cuantificado, el promedio son 500 millones de dólares anuales. Obviamente las temporadas de pesca son muy dinámicas, son muy volubles. Este año las suspendieron de forma anticipada. No se sabe por qué, si es una cuestión de reproducción natural de los cardúmenes de calamar, o que, bueno, este año, ironía o no, vamos a tener un récord de pesca de lo que controlamos efectivamente, y por lo menos en esta temporada que viene de estos primeros 6 meses la suspendieron anticipadamente. Estamos conversando con Juan Rattenbach, que él es abogado, magíster en economía aplicada, docente universitario, y hablando de Malvinas, que no puedo no nombrarlo, me imagino debe venir de tu abuelo, ¿no? Benjamín Rattenbach, muy conocido por ese informe que nos abrió los ojos, ¿no? Sí, ese es un informe que se crea al final de la dictadura, con el objetivo, a ver, para que se entienda, el informe Rattenbach es como si fuera el dictamen de un fiscal o del Procurador General de la Nación. Es decir, recomienda penas pero no las ejecuta. El órgano que las ejecutaba era el Tribunal Militar de la Nación, ¿no? Que se encontraba en Carlos Pellegrini y Arroyo, creo. No, Carlos Pellegrini y Juncal, donde hoy es Casa Patria Grande Néstor Kirchner, donde ahora está Capital Humano ahí. Ese era el Tribunal Militar de la Nación. Incluía penas muy duras, sobre todo para Galtieri y Anaya. Y después el Tribunal Militar de la Nación, ya en los 80, les atenuó las recomendaciones de la pena, y después cayeron los indultos del 89. Ahora, pero esa pasión que me imagino debe venir por la sangre, no... Sí, o pagando el karma, si se quiere, en términos orientales, como se mire. Ya que hablamos del sur global. Claro, si desde una perspectiva occidental, la sangre no es agua, desde una perspectiva oriental es el karma. Pero recién Nico hacía referencia a Tierra del Fuego, que es noticia estas semanas por esta acción que toma el gobierno, y la verdad que una situación de un pueblo como Tierra del Fuego que ve caer sus posibilidades de trabajo, y eso implica despoblar un territorio. Recién hacía mención fuera de micrófono Nico de cómo Tierra del Fuego es una de las pocas provincias que generó aumento en sus habitantes. Contame cómo este impacto del gobierno de Milei, que no es cualquier gobierno, que habla
de Thatcher como una héroe o una heroína. Esta medida económica en realidad también tiene un trasfondo malvinense. Sí, a ver, totalmente. Primero que la provincia es Tierra del Fuego, Antártida e Isla Atlántico Sur. Malvinas forma parte de una misma provincia con Tierra del Fuego y la Antártida. Lo cual, tomando en cuenta la guerra de Malvinas, que es un hecho de la realidad, nosotros estamos viviendo ahora la posguerra de Malvinas, la larga posguerra de Malvinas. Los británicos pasaron de ocupar las islas y 200 millas de mar alrededor de cada isla, y en términos geopolíticos la Argentina se replegó en dirección continental. Y ya que estamos acá en esta zona, con el pañuelo de las madres y cerca del Congreso, un poco también lo que estamos proponiendo es una reinterpretación de los 90, no anulando las anteriores. ¿Y a qué voy con esto? Permitime este pequeño paréntesis. En la campaña del 99 se creía que el problema no era el modelo económico, sino la corrupción. Entonces de la Rúa era convertibilidad sí, corrupción no. Claro. Después viene el 2001 igual, era un desenlace inevitable, y Memoria del saqueo de Pino Solanas viene un poco a querer ordenar y armar una cronología y decir, fue un modelo lo que desembocó en el 2001, no era solamente la corrupción de las privatizaciones, etcétera. Lo que estamos tratando de incorporar como metodología de análisis de los 90 es entender el 2001 como el desenlace de media duración de una larga posguerra de Malvinas. Y entender a los 90 no solo como una mera traición de un candidato que en su apariencia era una invocación de Facundo Quiroga en 1989, sino entender que todo lo que pasó fue una economía de posguerra. Porque no es que ¿qué es una privatización? Cuando una empresa de bien público, de dominio público, pasa a estar administrada por capitales privados. Lo que pasó en los 90 fue una descapitalización. Es como si la guerra y la destrucción hubiera continuado en el continente después del 82. Lo mismo pasó con el servicio militar obligatorio y la desmilitarización de la Argentina. Obvio. Pensando en lo que charlábamos sobre la Revolución de Mayo y los números en armas, no es casual que vos lo que busques es que un país como la Argentina, con una extensión territorial que es la octava más extensa del planeta, no tenga soldados. Claro. Fierros. Y aún suponiendo que, porque el servicio militar obligatorio es un paréntesis que merece un debate, un seminario aparte, Carrasco. Pero más allá de eso, objetivamente hablando, la defensa se redujo. Es decir, vos sin la necesidad de reinstaurar el servicio militar obligatorio, vos redujiste de forma significativa tus elementos y tus medios de defensa, de forma estructural, digamos, ¿no? Y ahora voy con la Tierra del Fuego porque está vinculado con este tema. En este escenario geopolítico, Tierra del Fuego se ha convertido naturalmente en la joya geopolítica de la Argentina, porque es el lugar geográfico planetario más próximo a la Antártida y a las Malvinas. Y a las Malvinas. Río Grande está a menos de 600 kilómetros, está más cerca que Río Gallegos. Más allá que Río Gallegos lo vemos como una línea recta en términos de latitud y longitud, pero Río Grande está más cerca, ¿no? Porque, por la duda la aclaro, no somos terraplanistas, digamos, ¿no? El planeta es un geoide, ¿no? Por eso Río Grande está más cerca de Malvinas que Río Gallegos. Sí, vale la aclaración porque hay gente que se confunde. No, por eso lo aclaramos, es un geoide que algunos hacen el parismo, no es una naranja, sería una mandarina porque se achata en los polos, bueno, en fin, conversación con de geografía. Pero Ushuaia y la isla de Tierra del Fuego está a pocos kilómetros de la Antártida relativo a otros espacios logísticos antárticos, como por ejemplo Hobart de Australia, ¿no? Sí. Entonces es un lugar privilegiado, y la 19640, que es el régimen de promoción económica de Tierra del Fuego, tenía por objetivo justamente poblar Tierra del Fuego, que es uno de los lugares más sensibles de la geopolítica argentina. Y vos fíjate que si bien la ley es de Lanús del 72, hubo muchas cuestiones transicionales de Lanús a Perón, a Luar, por ejemplo. Ahí estaba Helbar detrás, ¿no? O sea, hay una continuidad ahí. Pero en el caso de la promoción económica, vos fíjate que en el 78 casi se va una guerra entre Argentina y Chile en Tierra del Fuego. A veces le llamamos el conflicto del Beagle y nos confundimos, pero si yo te digo que era la guerra por Tierra del Fuego, cambia significativamente la tensión sobre el lugar. Quien ¿no? nombra, ¿no? Quien nomina. Claro, bueno. Define también. Exactamente, o sea, y después el 82, la guerra que sí fue. Eso es muy bueno lo que dijiste, la guerra por Tierra del Fuego. Bueno. Hay que renombrarnos. Bueno, la guerra que sí fue en el 82 fue dentro de la jurisdicción, ¿no? De lo que era el territorio nacional de Tierra del Fuego. Pero no solo eso, sino que el único momento que Gran Bretaña no proyectó, sino ejecutó un ataque en dirección oeste fue en Tierra del Fuego. El objetivo era atacar la ciudad de Río Grande. Si tenemos que pensar, Juan, ¿cómo vamos a recuperar las Malvinas? ¿Tiraste algún indicio?
no sé si es por medio de la guerra, no sé cuál es tu No. mirada, pero sí hay que armar, sí hay que construir una defensa disuasiva es el término. Está bien, pero ¿cómo te imaginas que es esa recuperación de acá, no sé, a un tiempo mediano, largo? Bueno, voy a sintetizar la metodología y paso a Tierra del Fuego. La metodología es muy simple. A la vanguardia, adelante, tiene que ir, número 1, la política exterior, porque es la que ordena todo. Política exterior, diplomacia, la defensa, desarrollo científico, tecnológico. En la retaguardia, que es donde estamos él y yo en estos contextos, la educación y la cultura. Ahí es donde va la malvinización. En el medio, entre la vanguardia y la retaguardia, el desarrollo económico como el mecanismo que hace que lo que se proyecta se transforme en una materialidad concreta y no como dirían hoy los arquitectos, el render, ¿no? Los ingenieros que nos venden render de obra pública que después nunca pasa, ¿no? Y tenemos, digamos... líneas de subte. Claro, que no existen, ¿no? Después nos quejamos del monorriel de los Simpsons, ¿no? En la línea F, como, bueno, no importa, la línea fantasma, está ¿no? bien, Por eso la F. Pero, industria. Sí. Desarrollo económico. Vamos a hacer bien para libre interpretación, para no herir la susceptibilidad de nadie, ¿viste? Porque a veces nos acusan muy de intransigentes a los que tenemos un perfil más industrialista, pero la industria es fundamental. Yendo al caso de Tierra del Fuego, la situación de hoy es fundamental. La capacidad industrial instalada que tenemos hoy en la Isla Grande, en Ushuaia y en Río Grande, no es la industria de los 80, no es los videos VHS que se hacían en los 90. Hoy la capacidad industrial instalada no es menor porque, si bien son 5 países los que fabrican, por ejemplo, celulares, son 17 los que ensamblan, no son muchos. Claro, tampoco es que es una boludez. No, pero aparte, en la región solamente son 2. Manaos en Brasil, que es otra región sensible, que es la Amazonia, y Tierra del Fuego. Y en el año 2004, en estos diálogos que he tenido con inteligencia artificial, me enteré que importamos celulares por casi redondeando $200 millones, calculando la inflación del 2004 y 2025 en dólares. Es decir, no es que si nosotros dejamos de producir, todo va a venir de China. Va a venir de China, de Vietnam y de Brasil. Y vos, hoy en día, tenés 2 proyectos, no sé cómo estamos de tiempo, pero lo voy a sintetizar, que son fundamentales. Uno económico, que es el puerto multimodal de Río Grande. Río Grande es el polo industrial más austral del planeta Tierra y no tiene puerto. Manaos, en la Amazonia, tiene un puerto fluvial que en términos logísticos es significativo para generarle competitividad al precio final de los celulares de Manaos. Sí, sale más barato llevar y traer cosas. Exactamente. Río Grande, como no tiene puerto, ni hablar de la logística que sería por vía terrestre, que es... Pasa en tránsito, yo trabajé en el puerto, vos salen los camiones y entran a Chile, el tienen futuro que pagar. De esa Argentina que soñamos es el transporte multimodal, pero bueno, sí. Otro seminario también. Obvio, pero si no, ingresa por Ushuaia, pero Ushuaia, el puerto de Ushuaia está preparado sobre todo para el turismo antártico. Entonces los cruceros tienen prioridad y vos por ahí tenés el buque ahí con el container y lo tenés parado 30 días, 40 días o 50 días. Hasta que vienen a pasearlo. Terminan de irse los cruceros antárticos, recién ahí paran en Ushuaia, descargan y después van por ruta 3 atravesando la cordillera. Y por último, el polo logístico antártico de Ushuaia. Con esto redondeo. Ahora se está viendo una carrera de quién se queda con la exportación de servicios logísticos antárticos. Si Punta Arenas, Chile, o Puerto Argentino bajo ocupación británica. O, lo que estamos proponiendo, el eje Ushuaia-Río Grande. Hoy esa obra está medio paralizada y para colmo el gobierno anunció que la plata no va a salir del FONDEF sino del Fondo de la Ampliación para la Matriz Productiva. Es decir, que hoy por cada bien industrial que consumimos en Tierra del Fuego estamos financiando la infraestructura de defensa nacional. Si yo destruyo la economía fueguina, no tengo plata para financiar este fondo, que a su vez va a financiar el polo logístico antártico en Ushuaia. Que va a generar trabajo, que va a generar capitalismo, que va a generar inversión, dólares, divisas, expansión. No, y me quedo con de lo que dijiste, es para cortarlo y mostrarlo, Juan, la verdad te agradezco. Otra cosa que cómo nos venden la idea de que, con Perón hacían lo mismo, ¿no? Hacía solo industria liviana, me acuerdo de mi abuela, ¿viste? No, que era radical, y no la industria importante. Lo mismo pasa con esto, no ensamblan celulares, esa boludez. Digo, ¿cómo nos venden? Porque la manera de colonizarnos no es solamente... Es cognitiva. Sí, es cultural. Nos convencen de que lo que estamos haciendo en Tierra del Fuego es medio pedorro. Entonces dice, bueno, no es tan importante. Es central. Bueno, tenemos una batalla los argentinos. Recuperar, no solo defender Tierra del Fuego... Poner en valor Tierra del Fuego para quienes estamos acá de este lado del Estrecho de Magallanes, ¿no? Y romper con esa neblina que se ha querido crear en los medios de comunicación de enfrentar consumidores con productores
y encontrar en Tierra del Fuego una especie de chivo expiatorio para los problemas de la economía cuando tenemos las paritarias y los salarios pisados como anclaje de la inflación del gobierno nacional. Muchas gracias, Juan. No, gracias por la invitación. Juan Rattenbach, impresionante, abogado, economista aplicado, ¿no? En cosas concretas, ¿sí? Y docente universitario. Seguimos adelante. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en YouTube. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana del Café Bantú. Bantú. Ecoperonismo, recursos naturales, soberanía y ambiente, geopolítica para la liberación. El libro de Gustavo Koenig, una obra dedicada a pensar la ecología desde la comunidad nacional y el derecho a la soberanía. Ecoperonismo, conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Ediciones Sicus. La buena lectura ilumina. Todas las mañanas, un buen comienzo. Nicolás Márcico repasa todo lo necesario para arrancar el día. Y saludamos ahora al intendente de Zárate, una de las principales zonas afectadas con el temporal que tuvimos este último fin de semana, Marcelo Matskin, que está en línea. Para que te des una idea, la lluvia promedio de mayo de todo el mes son 80 milímetros y acá cayeron más de 445 en un día. Reconstruir.Zárate. Perfecto. Es una cuenta nombre del municipio de Zárate para que tenga la mayor transparencia y el control que tiene que tener. Y el 100% de eso va a ser destinado a los damnificados. AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Avenida Corrientes 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. Las palabras del Papa Francisco explotan en nuestros cuerpos como bombas de sabiduría. Sus deseos son toneladas de amor para los que menos tienen. Él enfrentó a los mismos mercaderes que Jesús echó del templo y les habló desde el corazón sangrando por ver tanta miseria humana. Sufre por todos los pueblos del mundo, empobrecidos, bombardeados, hambreados, y se acerca para abrazarlos y bendecirlos como en su último viaje. Las acciones del Papa Francisco nos unen más allá de políticas y religiones para afrontar una lucha que, como él dice, nadie se salva solo. Eve de Bonafini, siempre viva en nuestros corazones. AM530, la radio de las Madres de Plaza de Mayo. La radio de Eve. Seguí a la radio de las Madres por YouTube. Activa las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre.
Suenan Los Piojos en la M530, esquina Libertad. Y es así, porque las revoluciones, las que nosotros militamos, tienen que traer la libertad, ¿o no? Sí, sí, claro. Hay que traer la libertad y el bienestar para todos y para todas. Y una manera de traer libertad es leer libros. Llega la columna de Mariana Collante. Nadie lee nada. Ya te dije, me gusta leer. Ella tiene 13 años y aproximadamente lee 40 libros al mes. Seguimos leyendo en esta época, Qué pero bueno, yo tengo biblioteca hasta en el baño. Si tú quieres, a ti te va a gustar este libro y a mí me va a gustar este libro. Tú a mí me tienes que respetar. Ellos cuando recibieron el libro cerraron los ojos y lo olieron. Es algo increíble. Tengo libros en iBook. Una persona que lee es una persona que quiere saber más. Me gusta leer. Leedores de libros son genios. Son genios los que leen. ¿Qué leen los que son genios? Bueno, no sé si lo diría tan así, tan taxativamente. Podrían ser genios. Bueno, pero el principio es leer. Primero es leer. Bueno, que les propongo leer un libro que se llama El reino de este mundo, que se editó en 1949 y su autor es Alejo Carpentier, un hombre que nació en Suiza, pero que es un cubano, es un señor que estuvo mucho tiempo en Cuba, yendo y viniendo, pero se asume cubano, se asume latinoamericano. Hermoso. Hermoso. ¿Por qué? Bueno, él en este libro, que se llama El reino de este mundo, cuenta la revolución haitiana, la primera revolución latinoamericana. Y tiene unas características muy especiales, tumultuosa, como toda revolución, pero también se le suma la cuestión de los esclavos, se suma la cuestión de que era una colonia francesa, en el momento en que Francia también estaba discutiendo su propia revolución. Entonces, la igualdad, la libertad, todo eso era para los blancos, obviamente que no era para los negros, porque, bueno, vio cómo es este mundo, el mundo europeo y el mundo latinoamericano. Entonces, es muy interesante cómo Carpentier cuenta la historia de la revolución haitiana a través de un personaje que se llama Timoel y Macadam. Macadam es una especie de ser que en un primer momento es un esclavo, como Timoel, son los dos compañeros, pero hay uno que, Macadam, tiene un accidente, le cortan un brazo y se va volviendo como una entidad que es más animal que persona, ¿no? Y va guiando a los esclavos hacia la revolución y hacia su propia conciencia de su situación injusta, totalmente injusta. Básicamente es esto, donde, bueno, hay un montón de cosas que van y vienen, es todo tumultuoso, es todo maravilloso. Y es la literatura también de Alejo Carpentier, ¿no? Barroca, cargada de mucha información, de muchas ideas. No es una literatura sencilla tampoco. No es sencilla. Bueno, es lo que da pie después a todo lo que fue el boom latinoamericano. No se puede entender el boom latinoamericano, que fue unos años después de 1949, sin esta obra y sin el mundo de Carpentier. Él elabora, es muy interesante porque lo hace en el mismo tiempo que está sucediendo, la idea de lo real maravilloso. Dice, bueno, Latinoamérica es el lugar de lo real maravilloso porque suceden cosas reales, tangibles. Que pasan pero que tienen otra lógica. Y dicen, estos surrealistas son unos boludos bárbaros porque construyen y quieren artificialmente inventar algo que sea maravilloso. No existe eso, existe porque no vinieron a Latinoamérica, se ponen a construir todo eso. Qué interesante, me gusta. Él está discutiendo con el surrealismo. Totalmente, todo el tiempo. Sí, lo primero que hace es bardear a los surrealistas, porque dice, loco, no vinieron a Latinoamérica, no se dan cuenta que lo maravilloso está acá. Sí. Y aparte dice, Latinoamérica es barroca. Cualquier cosa que vos tirás una semilla y nace algo. Claro, en Tucán, tenemos tucanes acá. De todo, o sea, todo el tiempo está todo, hay mucha gente, bueno, y también hay muchas estrategias de sobrevivencia que hacen que la imaginación sea súper imaginación, ¿no? ¿Qué quiere aportar acá? No, que decía Frida Kahlo que el surrealismo en América se inventó
mucho antes que lo inventara Breton, digamos, ¿no? Claro. Que eran sus propios sueños. Los sueños de Frida Kahlo ya eran surrealistas, digamos. Claro, bueno, pero justamente es eso, es como si fueran los oficinistas de la imaginación, los surrealistas con toda esa... Igual hicieron una gran teoría y sirvió después. Lo que pasa es que obviamente siempre Latinoamérica va por un segundo plano y no se les reconoce sus propias creaciones. Así que yo les recomiendo que lean El reino de este mundo, porque la van a pasar muy bien. Es en lo muy que bien la vamos a pasar. Sí, es es el mundo alucinante. Es eso, y ver el devenir y de lo que fue una revolución, la verdad, muy interesante, que tuvo conflictos al interior de los propios esclavos. O sea, todos los condimentos que podemos tener están en este libro de traiciones, no traiciones, etcétera, etcétera. Sí, quería seguir interrumpiéndote, Mariana, Bueno, diciendo sí. cosas como, por ejemplo, que la Biblioteca Nacional de Cuba, que está situada en La Habana, tiene una hermosa sala que se llama En el reino de este mundo, dedicada a Alejo Carpentier. Su director, Omar Baliño, gran poeta, que le mandamos un saludo aquí a de la radio. Ahí está. Yo puedo dar una imagen para que, última instancia, para que se copen con este libro. Voy a dar una imagen, descripción de una imagen del libro. Macadam lo prende fuego, los hacendados dicen, bueno, listo, ya te mandaste muchas, ya no te bancamos más, listo, te prendemos fuego. Entonces, los negros no lo ven transformarse en un animal y los blancos disfrutan porque lo están matando. Dicen, no lo mataron. Los negros se ríen porque dicen, no lo mataron, se transformó en un animal. Listo. Entonces les dejo esa imagen hermosa para que sueñen esta noche. Empezamos a decir que sí, estábamos locas de amor, de pasión por buscarlos y que no nos importaba que nos llamaran locas. La vida, la ciudad, las cosas que te pasan, te pueden enloquecer. ¿Es normal? El hospital es fundamentalmente un lugar donde esconder a la gente que la sociedad no quiere ver. ¿No? Aquellos espacios que buscan normalizar el sujeto, cómo la normalización se produce constantemente y opera sobre todos los cuerpos. ¡Tú estás loco! La oscuridad de la cabeza de la gente, creo que hay que dejarlo salir. Todos tenemos un lugar oscuro y tal, y que lo que no es sano, no sacarlo, de alguna manera. Es difícil, señora presidenta, sobre todo cuando alguien padece, como es su caso, el síndrome de Ubris. Estamos ahora en zona de análisis. Vamos a hablar de psicología y de un tema que lo trae basado también en un libro. Sí, estuvimos leyendo un libro que se llama Hipnocracia. Vamos a tratar de hablar medio por arriba del libro porque abarca muchos conceptos y después nos perdemos. ¿De quién es el autor? Bueno, ese ya es un primer tema, porque es un libro que salió en abril de 2025, se empezó a citar por un montón de fuentes, salió en papers, fue utilizado por un montón de intelectuales y cuando una periodista de diario El País, o del Expreso creo, fue a buscar la entrevista, se encontró con que no existía ese escritor. Eso desató todo un tema y bueno, detrás de ese escritor había un filósofo que es profesor en varios lugares de Italia y que estudia las inteligencias artificiales. Y bueno, no existía porque el libro lo escribió él junto con dos inteligencias artificiales, Claude y ChatGPT, le dice él, porque es Tano, pero claro, no sé si es ChatGPT, la verdad no sé. Bueno, interesante porque trae algunos conceptos que algunos más o menos ya lo había desarrollado Byung-Chul Han, Baudrillard, o sea, utiliza varios conceptos, Nietzsche, digamos, el tema de la posverdad, bueno, etcétera. Pero lo interesante es que plantea que hay una nueva forma de poder, que él lo denomina la hipnocracia, ¿no? Porque lo que dice es que este sistema digital, esta relación que tenemos permanentemente con la tecnología, nos mantiene en un estado de hipnosis, ¿no? Bueno, y esa hipnosis se produce porque, obviamente, la hipnosis funciona así porque hay una sugestión, digamos. Hay una posición que tenemos frente a eso que permite, digo, como otrora en el diván de Freud o de Jung, se sentaba alguno a relajarse o a mirar fijamente algo para ser hipnotizado. Bueno, ahora es más o menos parecido, pero enfrente a una pantalla, a un espejo, que nos devuelve permanentemente, bueno, una confirmación, un reflejo de nosotros mismos, ¿no? El uso de estos aparatos que tenemos en nuestras manos cada vez parece tener una importancia
muy importante en nuestras relaciones sociales, en nuestros vínculos, en nuestras formas de ser. La verdad que uno no lo quiere afirmar porque cree que se puede cambiar, pero es un trabajo muy fuerte el que hay que hacer para modificar por lo menos incluso las condiciones con las que hoy llegamos a nuestras casas y no podemos dejar de trabajar. Bueno, justamente es uno de los planteos de este libro, que lo que plantea el autor es eso, ¿no? Que, digamos, lo que está pasando es que transformaron nuestra vida en trabajo. Digamos, estar permanentemente en relación con esto es estar trabajando 24/7, ¿no? Y lo que explica un poco es la forma de poder, ¿no? Y lo que dice es que no actúa, como podría haber explicado Foucault, sobre el control de cuerpos, tampoco necesariamente como pensamos ahora, podríamos decir sobre el control de mentes, sino dice sobre los estados alterados de conciencia, ¿sí? Lo que dice que hay una sobreproducción permanente de distintas realidades, fragmenta la realidad, y lo que hace este sistema, aparte digo, ¿quién no empieza y termina el día con el teléfono? Dígamelo si alguno de ustedes no lo hace, me lo dice, pero creo que, digo, obviamente, ¿no? Estamos hablando de clase media, si querés. No es un tema que podemos, bueno, no solamente, ¿no? Pero digo, hay hoy otros el celular es pero hay otros problemas más reales por ahí en las clases bajas que hacen que por ahí no llegue esa ilusión a satisfacer, como en otros casos, en el caso nuestro que comemos todos los días, ¿no? Pero a lo que voy es eso, digamos, lo que hace es justamente rompe la capacidad atencional, ¿sí? Nos multiplica. Claro. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, lo que plantea es, dice, bueno, Uber no vende viajes. Uber lo que hace, respecto a lo que vos decías, ¿no? Es vender el sueño del emprendedor, ¿no? Amazon no distribuye productos. Lo que hace es entregar o distribuir microdosis de dopamina, que son las que, bueno, así le dicen ahora, ¿no? Los neurocientíficos. Y eso nos mantiene en un estado permanente de cuasi satisfacción y ante la expectativa de que algo de eso va a llegar, que va a llegar algo parecido a lo que decíamos de la pulsión, ¿no? No se puede dejar de buscar la satisfacción, ¿sí? Pero al mismo tiempo es imposible encontrarla. Entonces es como un bucle de insatisfacción en el que permanentemente estamos como produciendo miles de realidades, ¿no? Y somos cómplices, no somos víctimas, porque permanentemente nosotros estamos aportando esas narrativas. Y hace una crítica muy interesante a lo que es el activismo digital, que me pareció interesante para traerlo acá, porque dice que el activismo digital termina siendo contraproducente, porque la hipnocracia se alimenta de alguna manera de la disidencia, la absorbe, no la reprime, ¿sí? Y entonces lo que dice es que se genera como una sensación, una cuasi satisfacción de que, por ejemplo, mirá, acá lo cagamos, mirá, verificación de hechos, acabamos de mostrar que era una fake news. El tipo dice, eso le viene bárbaro a la hipnocracia, porque lo que hace es generar más burbujas de realidad y hacer todas las verdades y todas las realidades muchísimo menos reales, justamente. Y entonces estamos en ese estado de sugestión permanente y ahí es donde nos ingresa permanentemente esa información. Bueno, es que claro, hay todo un debate sobre que ahora tenemos que mudar a un sistema de chequeado de la información que hay. El problema es que si ya es tarde, ¿no? Porque esta idea de, bueno, esta información ha sido producida con inteligencia artificial. No importa. Es impresionante cómo la validez de cualquier tipo de información, para ser más ridículo, un meme puede producir verdad incluso, ¿no? Claro se le da la entidad y bueno, ¿qué pasa con eso? Bueno, esto es un poco lo que intenta este filósofo, porque este libro en realidad dice un experimento social, claro, una performance, para que no solamente de la teoría, sino de la práctica experimenten el poder de la hipnocracia, ¿no? Bueno, ahí está, el tipo hace como este quilombo. Después, digo, no es que trae conceptos mucho más nuevos. Pero a mí lo que me interesó de acá, primero este concepto, que se los traigo también. Lo que dice es, el placer se volvió el campo de batalla político más importante. La disputa es por cómo se goza, cómo se obtiene placer, ¿no? Y a partir de ahí lo que plantea es, ¿cómo resistimos a esto? Porque no hay muchas maneras de salir. La respuesta es muy sencilla, tampoco sé si es tan grande, pero nos remite acá al tema de la revolución, ¿no?
Y por eso yo te había mandado ese mensaje. Claro, después de leer este libro llegué a una conclusión, que es una conclusión que, fíjate vos, está en la Fundación de Amartya, ¿te acordás? Una nota, un asado, un compromiso. Bueno, la conclusión de este libro es esta. Hacer asado es revolucionario. Juntarse a comer un asado en esta época, fomentar eso es revolucionario. Déjame que ensanches esa idea. Nosotros cuando armamos la revista empezamos a decir, bueno, vamos a una revista y la gente va a querer escribir. Bueno, nadie quiere escribir. O sea, era muy difícil, sigue siendo hoy muy difícil poder hacer que alguien se comprometa escribiendo. Una manera que tuvimos, no inventamos nada, que era la de, bueno, hagamos un asado, tomemos un fernet, juntemos a la gente y construyamos el compromiso, porque es ahí, desde ese vínculo, no de entregar carne, pero sí la de generar una comunión. Bueno, sí, un poco sí, te di un asado. Poner la carne, ¿no? Que es lo que uno no hace cuando está frente a este estado hipnótico y está con la ilusión de que se está desplazando, con la ilusión de que está realizando acciones, pero no está pasando nada. Lo único que está pasando es que estás alimentando esa máquina que te domina. Y entonces, acá hice los 10 puntitos. Si quieren se los leo rápido, son cortos. Vamos. Y esto es en relación a estos conceptos, ¿no? Porque una de las cosas que plantea es, bueno, hay que habitar los espacios grises, dice. Ahí donde no se puede cuantificar, donde no se puede monetizar tu vida, donde no se documenta algo. Me acuerdo de una entrevista que le hicimos a Saborido, una de las primeras de Amartya, que decía esto el tipo, ¿no? Con el tema de la foto. Decía, ay, qué buen momento que estamos... Pero hay que sacarse una foto, ¿no? Claro, sacarle la foto. Hay que tener el momento, hay que capturarlo. Y en realidad el momento se pierde, no se captura, justamente. Y se entrega, ¿no? Bueno, ¿por qué las 10 razones de por qué es revolucionario hacer un asado? Porque no se monetiza la vida ni se generan narrativas para construir realidades en las redes, sino que nos juntamos a comer y a hablar. Porque se lleva a cabo un ritual que es pre y post comunitario, pero que además de reunirnos alrededor del fuego y comer, nos comunicamos cuerpo a cuerpo, cara a cara, y nos permitimos muchas veces reflexionar y ser críticos, porque los asados salen estas charlas. Porque implica un compromiso de horario, de cuerpo, económico, comunitario, en tanto se cocina para todos. Lo mismo. Porque se construye una narrativa que está por fuera de esta máquina, ¿no? Porque implica la renuncia a esto, al falo hipnocrático, le podemos decir ahora. Porque fomenta y sostiene un ritual fundamental para nuestra cultura, porque esto de estar hipnotizados es anticultural, porque no termina nunca, y la cultura no es eso. La cultura, como decía Gramsci, no es almacenar la información en un lugar, sino hacer dialogar a ese conocimiento, ¿sí? Por eso también este autor dice, yo no escribió el libro La inteligencia artificial, dialogamos como 3 años, yo les di todos mis conceptos, contrasté, me discutió, y bueno, ¿ahora qué pasa? Bueno, yo no saco el libro y digo, fui yo, digo la verdad, lo escribí con la inteligencia artificial, ¿no? Bueno, pero pará, seguimos. Fomenta y sostiene un ritual, decíamos, fundamental para nuestra cultura, sentarse a la mesa, ¿sí? Algo que estamos perdiendo, conversar, ser respetuoso con el otro, compartir tareas, compartir sabores y olores, que todavía la IA no llegó ahí y puede ser un punto opaco, ¿no? Poder compartir con el otro esos dos sentidos. No se puede retratar el olfato, es hermoso. Ayer en una cocina sentir olor a locro y dije, ¿qué no se le puede sacar una foto a esto? Qué bueno, boludo. Ahí te sentiste libre. Sí, totalmente. Bueno, por último, transmite valores, por ejemplo, en el caso de que lo hagamos con hijos, con familias, le transmitimos una cultura. Y por último, porque, bueno, ninguna revolución se hace en soledad, ¿no? Como diría, si me permiten, Alfredo Zitarrosa, las revoluciones, sí o sí, crecen desde el pie, crecen de esos asados. Que ojo, no se atormente, son asados que incluso hay que hacerlos bajo la lluvia, porque hay que hacerlos, no importa lo que esté pasando afuera. Venga con paraguas, hermano, porque si llueve, usted igual tiene que hacer un asado. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre.
Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Desde el pie. Estás escuchando Revista Amartya. Esa flecha rebelde que esquiva al blanco. Conduce Julián Saúd y equipo. Revista Amartya, todos los lunes a las 22, en la Radio de las Madres. Seguimos aquí en la M530 y vamos a hablar, si hablamos de revolución, vamos a hablar del comandante Fidel Castro. Algunos imperialistas se preguntan ¿por qué ayudamos a los angoleños? ¿Qué intereses tenemos nosotros allí? Ellos están acostumbrados a pensar que cuando un país hace algo es porque está buscando o petróleo, o cobre, o diamante, o algún recurso natural. No. Nosotros no buscamos ningún interés material y los imperialistas es lógico que no lo entiendan. Porque seguían por criterios exclusivamente chauvinistas, nacionalistas, egoístas. Estamos cumpliendo un elemental deber internacionalista cuando ayudamos al pueblo de Angola. Basta de toda esa cantinela poeta. Aquí yo quiero hacer una denuncia. Ustedes dos que están sentados en esta silla, aquí están sentados. ¿Ustedes me invitan para qué? Me invitan para el choteo, me invitan para la jodedera. Ustedes son unos cingados. Me vienen ahí con todo el discurso del balbudo este. A mí, a papá mono con banana verde. Yo le voy a decir, me traje unas anotaciones. ¿A dónde está mi cámara? ¿A dónde está mi cámara? Ahí está mi cámara. Hazme mi zoom. Mira, te lo voy a decir clarito. Mira, a ti te digo, el de barba. No me hablen de los discursos del Castro aquel, porque nosotros no le decimos Fidel, como ustedes lo llaman, nosotros le decimos Castro, tú sabes. No me vengan con los discursos acá de Castro. Aquellos no eran discursos, eso no eran discursos, esos eran secuestros mentales. Esos eran, no, esos eran secuestros mentales. Uno entraba joven ahí y salía viejo, ya tú sabes. Meta, que la cantinela. Y te voy a decir más, y le voy a decir a todos los radioescuchas, y a ustedes también, escuchen con atención. Yo era un revolucionario, pero del estómago. En Cuba hay tanta cola que hasta el tiempo se cansa de esperar, y no te hablo de la cola del supermercado, no, te hablo de la cola, para ver si llega, para ver si llega el camión con los pollos que se fueron al exilio también. No, ustedes me hablan de eso, me vienen acá, con todo este choteo de lunes, por el amor de Dios, mi socio.
Así esto no funciona, pero yo tengo muchas cosas para decirle a ustedes. Diga. Tengo muchas cosas para decirle. Les voy a decir, por ejemplo, tomen nota, a ver, tomen nota ahí en sus casas. Ustedes que son tan que, sí, ahí lo van a tener. Miren, a ver si lo digo bien en cubano. Si no se juntan, van a perder. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? A ver si toman nota ahí todos los que usted que lo escribe, todo eso que tienen. Y ustedes que se ríen aquí. Me invitan para el choteo, me ponen al balbeta la revolución. ¿Qué revolución de qué cosa? ¿Qué revolución de...? ¡Me va a agarrar un infarto! Aquí en la radio me va a agarrar un infarto. Por favor, basta con eso. Que me digan gusano, sí, soy un gusano. ¿Y qué es lo que tú dices? ¿Qué es lo que va a haber problema? Yo soy un muchacho echado para adelante, un muchacho buen mozo. Vamos. ¿Qué están diciendo ustedes? Ahora, me gusta lo de unirse. Sí, dígame, ya me tranquilicé. ¿A quién le está hablando? ¿A quién está hablando? Ustedes saben muy bien cómo no se van a jugar. ¿A dónde está mi cámara? ¿Dónde está mi cámara? Le voy a decir ahí a la cámara. Nervioso. Quiero hablarle a la Dolny. Mira, Dolny, mira la remera que me traje. Los Acá Yankees. están los Piti Yankees. Estos son los que van a cambiar todo y van a hacer que todo aquello funcione. Les pido a ustedes, los que escuchan esta radio, hagamos todos juntos fuerza para que aquello se tumbe, se caiga de una vez, porque yo ya estoy harto de esperar. Me tienen los goblins al plato. No sé si es muy cubano, si los goblins. Tengo las pitufifresas, así de grandes, pero que se caiga de una vez todo aquello de una vez. ¿Para eso hay que unirse para que se caiga? Hay que unirse para que se caiga. Y ahí yo lo tengo ahí a la Dolny. Sí, acá hablaban de la Angola y todo aquello. Yo le quiero decir que el error, no quiero sonar muy fascista, ni porque yo nada de eso, nunca más lejos del fascismo. Pero y de racismo tampoco. Pero todo el problema empezó cuando dejaron suelto a los morochitos. Ahí todo empezó. No, lo quiero decir, quizás es un exabrupto. Lo tiene un exabrupto. Bueno, ahí empezó todo el declive. Quieren ayudar a los negros en África. Pero déjame tú, y míreme, soy blanquito, mi socio, no tengo más derecho. ¿Cómo que no tengo más derecho? Bueno, en fin, vamos a juntarnos todos juntos. Vamos a juntarnos a hacer una pelota, una amalgama. Podemos jugar al dominó y alguna cosita, ya tú sabes. Vamos a tomar un roncito. Acá jugamos al truco. ¿A qué truco? Eso es de perdedores, ustedes son. Pero por el amor de Dios, si no se juntan, van a perder. En fin, así que los saludo hasta la semana que viene, mis socios. Que escuche alguna musiquita, algo de Benny Moré, algo lindo. Pero aquello, todo eso, se va a tumbar. Y ustedes van a decir, ¿qué revolución ni qué 8 cuartos? ¿Qué revolución ni qué 8 cuartos? Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11 3200 0530. Somos Radio AM530. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal, seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. En 2025 venía a los talleres de Lecuni. Música, actuación, coro, tangos, cuentos, teatro, percusión y mucho más para compartir en familia. Acordate, en 2025 los talleres de Lecuni te están esperando. Informes e inscripción, informes.ecuni@gmail.com y seguinos en Facebook, Espacio Cultural Nuestros Hijos, y en Instagram, @ecuni. Y si sale bien, todos los miércoles a las 22 con Jair Sibel, Belén del Huerto y la banda del Grito del Sur. Y si sale bien, el programa de la banda del Grito del Sur, los miércoles a las 22 en el aire de AM530. Construimos comunidad, buscamos la verdad siempre. A las madres las abrazamos entre todas y todos. No les vengo a hablar de lo mal que nos trata el gobierno. Las madres no esperamos nada de Milei, lo combatimos. No queremos sentarnos a hablar con él ni con nadie que venga de su mano. Pero las madres sí esperamos todo de nuestro pueblo.
Seguimos la lucha como ella le hubiera gustado y reclamamos una vez más la solidaridad de todos los que nos quieren. Colaboren, no importa si poco o mucho, lo que puedan. Todo suma, los necesitamos. No se olviden el alias, amigos.madres.plaza. Tu aporte económico es muy importante para seguir creciendo. Defendamos la memoria, un legado cargado de futuro. Súmate a este proyecto colectivo. Construyamos comunidad. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Hasta la medianoche, Revista Amartya. AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Estamos al aire de la M530 y hablamos de revoluciones, pero yo les advertí al principio, hay revoluciones que liberan y hay revoluciones conservadoras. ¿Y por qué no pensar en esa hipótesis que estamos siendo atacados por un conjunto de fuerzas que no vienen de afuera, que están acá adentro y que se sienten hoy con la valentía, con la audacia de explicarnos cómo debe organizarse el país, no solamente en términos económicos, que vienen cosechando y sembrando hace mucho tiempo, culturalmente. Vuelvo a insistir, esta idea de pintarle la cara de blanca a Zamba, bueno, muestra claramente su sentimiento racista, que bueno, nada, simplemente es evidenciar algo que nunca deberían haberse ocultado, que es lo que piensan las clases dominantes de nuestro país. Pero hablábamos de cómo se da el combate, y el combate es en la calle, es decir la verdad. Yo la verdad, hoy circuló mucho lo que pasó en la mesa de Mirta Legrand, lo escucharon a Darín, las empanadas. Las empanaditas. Bueno, le contestó el ministro de Economía, le dijo Ricardito, y evidentemente le debe doler que Darín, que no es cualquier actor, ¿no? Sí. Es importante que tipos como Darín, claro, que tiene un renombre internacional, calcen su voz, sí. Viste, que digas lo que piensa, porque así estamos. Mira, escuchalo, Darín, esto sí no lo escuchaste, esto pasó a la tarde. O lo utilizó para llevar porque contaba esto, decía, estamos hablando de Ricardo Darín, que estuvo ¿Notero, ¿tenemos el audio? No lo tenemos. Bueno, en un ratito, cuando lo tengamos, salió a explicar. A ver, ahí está, dale, escuchémoslo. ¿No está? Pará. Bueno, tres empanadas. ¿Qué hablaba? El vuelo se armó con las empanadas. Y bueno, cada uno interpreta lo que quiere con eso. En realidad, si mirás bien, se entiende claramente a qué me refiero. Por supuesto que hay todo tipo de empanadas, más caras, más baratas, depende del barrio que te toque y demás. Pero en realidad, me parece que queda claro de que estábamos hablando, de que los precios están elevados. La gente lo sabe, o sea... No, esto no tiene nada que ver con hablar ni mal del gobierno, ni mal del señor Caputo, que me trató de Ricardito y sí, medio como que... Sí, ¿fue despectivo o te baja el precio? Sí, ¿no? Bastante despectivo para un funcionario público, ¿no? Votado en democracia. Sí. Deberían ser un poquito más educados. Yo nunca lo traté mal, no lo conozco, no entiendo por qué me dice Ricardito y lo que dijo es una estupidez, con lo cual... me estaría tratando de estúpido. No me parece que esté bien que haga eso un funcionario público. Pero no importa, más allá de eso, la anécdota es, querés reinterpretar lo que quise decir, va en cada uno. Pero es una demostración, es una oportunidad para comprobar hasta qué punto hay tanta gente cargada y vuelca toda su
su odio, no sé, su La bronca. susceptibilidad también, digo, en las redes también. Sí, te acusan de cosas. Bueno, ahí lo tenías a Ricardo Darín hoy tratando de dar esa respuesta. ¿Pero a qué venía? ¿Se acuerdan por qué decía esto Ricardo Darín de las empanadas? Sí, porque en el programa de Mirta Legrand, que no se puede creer ya está a la izquierda de todos nosotros, se dio la vuelta. A la M530, el programa de Mirta Legrand. Exactamente. Sí. Sí. Que se quejó Darín de que en una famosa cadena de empanadas la docena estaba a 48.000 pesos. Es que está imposible, yo tengo 3 pibes, comprar una docena y media de empanada para un sábado es carísimo. Es carísimo. El cumpleaños de alguien, pedimos empanada. Muy caro. Pero la inflación la domó el gobierno. Bueno, me acordaba de la columna de la semana pasada sobre las canchitas de fútbol, ¿no? Esa inflación que no está calculada. Pero viene en relación a que un gobierno viene hablando de los dólares de abajo del colchón, que es el punto de quiebre final de este gobierno, que no hay que anunciarlo más, pero va a pasar, porque fíjate cómo necesitan de los dólares. Fíjate, escuchalo al ministro de Economía, Caputo, haciendo relación a esos dólares que necesitan y que claro, que la Argentina en algún momento va a tener que resolverlo. Ellos lo quieren resolver así. Lo que falta en la Argentina es un proyecto que intente resolver cómo esa cantidad, esa masa de dólares que produce la Argentina y se fugan, se guardan, se esconden, estén adentro de la economía real. Una forma, yo he escuchado Manzanelli, un economista, planteaba, bueno, alguna vez habría que plantear un bono YPF, que vos ponga la guita, te dé un rendimiento en función de una empresa nacional como YPF, por ejemplo, o quizá para atentar a esos dólares. O quizá dejar de hablar del dólar como un problema económico y empezar a tratarlo como lo que en realidad es, que es un problema político. Escuchalo a Caputo dando otro tipo de solución. Ahí está, viene. Y cualquiera podría ir, depositar, no sé, $5.000 en la cuenta de su banco y después pagar el supermercado con tarjeta de débito en dólares. Es decir, es absolutamente normal que esto sea un proceso en el que la gente se vaya dando cada día cuenta más que efectivamente puede ir usando los dólares tranquilamente, y eso contribuye. Una docena de huevos, dame. Contribuye a todo. Bueno, pero esto que parece una estupidez, lo que está diciendo es agarrar los dólares, depositarlo y con eso comprás. Es que muchas familias argentinas están yendo a camino a eso. Están yendo, ¿no? Ya está sucediendo. Si vos tenés los números de la economía real que te lo dicen, los supermercados pasando de tener el tope de su facturación en tarjetas de crédito y débito al 20% y ahora al 40%. Es decir, la gente está haciendo uso del crédito para consumir mes a mes bienes no durables, bienes comestibles. Ahora, ¿esto es la primera vez que pasa? ¿Es original? No, este país es el más cíclico del planeta. ¿Pueden retener lo que acaban de escuchar del ministro de Economía? Bueno, les voy a poner un video de otro ministro de Economía que decía lo mismo. Cuando cada argentino que tenía dólares en el colchón o en una caja de seguridad decidió depositar ese dinero en un banco de aquí o lo utilizó para llevar a cabo directamente una inversión, demostró confianza en Argentina. Ustedes si son muy jóvenes no lo conocerán, pero este muchacho... Ahora, el tema de la memoria, ¿no? ¿Qué pasa con la memoria? La discusión. Porque yo te entiendo, ¿hace cuánto de esto? 25 años, más o menos. En tiempo histórico no es tanto para perder la memoria completamente y que la vendan toda entera. No es que tenés que estudiar historia, lo vimos vos y yo. Claro. Y te redoblo la apuesta. Hace 1 año y medio, señor, este impresentable, innombrable, era el ministro de Economía preferido de la historia del actual presidente de la Nación, que ahora es un enemigo. Es un enemigo. Porque empezó a marcar que el problema era que se estaban dilapidando los dólares. Claro. Que parece el sketch de Capusotto, ¿no? Los dólares. Porque él también representa a los que quieren llevarse los dólares a la deuda. No lo usés para mantener esta inflación virtual que en nuestra economía real no es real, pero que en los números de la economía mantiene ese dólar pisado que contiene una situación que hoy no es más dramática nos estamos endeudando. O sea, y que el ministro, de Economía salga a responderle a Darín por una docena de facturas de media luna, lo que fuera, está hablando de que también te habla el agua está... Bueno, pongámosle contexto. En el medio de esto, el gobierno, por decreto, el jueves, instauró un nuevo esquema
para poder captar estos dólares. Uno que empezó por decreto va a modificar cómo se calcula el impuesto a las ganancias. Y ahí es donde quiere hacer entrar esos dólares de un sector de la población. Pero viene acompañado de una ley de la cual se habla de un nuevo blanqueo. Porque esta idea mirá, las cifras son impresionantes. Va a querer modificar la UIF, que es la que controla, entre otras cosas, que ese dinero no venga al narcotráfico, y la ley penal tributaria. ¿Te suena? Bueno, va a pasar de un palo 1,5 millones de pesos, que hoy se ve que ese es el límite, a 100 millones. Y va a actualizar por inflación. Escucharlo al presidente actual, por ahora, Javier Milei, hablando de lo que piensa de lo que debe hacer la AFIP. ¿En qué llegamos? Llegamos que esto era Gran Hermano. Era el Big Brother, o sea, estaba todo el tiempo, usted iba a cagar y AFIP sabía que estaba, hasta el tamaño de los... del incremento. Sí, exacto, de los soretes. Sabía todo AFIP. Es decir, AFIP manejaba más información que la CIDE. Bueno, pero es el pensamiento... O sea, no lo miren a él. ¿Se puede decir pensamiento? Pero es la clase dominante, piensan así. Esta idea de la libertad que él enarbola tiene que ver con de 1810, cómo estos tipos piensan que tienen que moverse. La respuesta para mí es tajante, Cristina Fernández de Kirchner, porque si hay alguien que está planteando cómo resolver el esquema bimonetario en la Argentina, que es el ancla que nosotros tenemos desde la dictadura hasta acá, y que, como bien dice Nico, no es un problema económico, es un problema político, le contestó este domingo, estuvo toda la M530 transmitiendo del Polo Cultural ahí Saldías, hermoso lugar, yo no lo conocía, impresionante. Bueno, Cristina le respondió, para mí, de manera magistral. Es también esta bomba de humo lo que están haciendo ahora, que es parte de la batalla cultural, esta de tus dólares, tu decisión, pero escúchame. Tus dólares, tu decisión, hermano, un pastelito está a 2 lucas. ¿Qué te pasa? Un pastelito está a 2 lucas. Y dan la batalla cultural como si la FIP metiera en cana a alguien en este país. ¿Conocen algún preso por no haber pagado impuestos ustedes en este país? No. Lee Revista Amartya. www.amartya.com.ar. Amartya se escribe con H. Qué linda revista. Qué linda revista. Hace unos años, en el Bicentenario, hace bastantes años ya, hice una obra que se llamaba Mariano Moreno y un teatro de operaciones, con el viejo y querido grupo Bachín Teatro, en su momento. Y un participante central, un actor brillante, que él decía en la obra, soy un actor argentino nacido en Chile, el querido Patricio Contreras, tiraba un texto en la obra en off maravilloso. Lograr la libertad absoluta, ese fue el motivo de escribir un plan. Unificar objetivos revolucionarios y las estrategias para alcanzarlos, ese fue el motivo. Pero ¿quién es ese hombre que regresa? ¿Será un hombre que regresa de la muerte, del profundo océano, del agua apagadora de los fuegos, quien asoma y viene marchando por esta madrugada? ¿O quien marcha no es un hombre, sino un nuevo tiempo de batalla? Mariano Moreno yace bajo el agua, envuelto en una bandera británica. Bajo el agua está. Un cuerpo asesinado, en alta mar sucumbe, al puñal y al veneno, y a la rabia del traidor. Mas no la idea, que a flote subirá y subirá cortando 200 años más tarde o más temprano. Lograr la libertad absoluta, unificar los objetivos revolucionarios, ese fue el motivo de entregar la vida. Mariano Moreno yace bajo el agua, sin forma ya su rostro, sin forma su mortaja. Pero entonces, ¿quién es ese hombre que regresa?
Será un hombre que regresa de la muerte, del profundo océano, del agua apagadora de los fuegos, quien asoma y viene marchando por esta madrugada. O quien marcha no es un hombre, sino un nuevo tiempo de batalla. A Mariano Moreno en la historia lo podemos hallar. Y lo buscamos ahí, entre la gente, entre la multitud, en la epopeya o en la revuelta menor. Pero ha de estar ahí, en la pasión, en la contienda. Un actor pregunta, ¿y eso qué tiene que ver conmigo? A Liniers lo atraparán, y eso tiene que ver conmigo. En el fondo del mar, Moreno será arrojado, y eso tiene que ver conmigo. Monteagudo y Belgrano, Güemes, La Montonera, los teatros, las ciudades y los puertos tienen que ver conmigo. El farolito de la calle en que nací, el cruce de los Andes, Napoleón en España, San Lorenzo, Suipacha, Ayacucho y la bandera. Tiene que ver conmigo un abrazo en Guayaquil, el cáncer en la lengua, Tupac Amaru y el neoliberalismo. El olor a jamín de Navidad, la pólvora y el riachuelo, la reforma universitaria y García Márquez. Mi abuelo bajando de los barcos y esa plaza donde hizo un pacto con la vida, armar una familia y vengar a los finados. ¿Y ese paredón? Ese paredón tiene que ver conmigo. Allí a un gallego ajusticiaron por armar la huelga y sostenerla a los fierrazos. Tiene que ver conmigo Pampillón, Floreal, el negrito Avellaneda, una madre, una abuela, un toscazo a la montada, un pañuelo blanco, Pugliese, Mercedes y Atahualpa. Los compadres del horizonte, Violeta y su parra, el cobre, O'Higgins, Salvador y la moneda. Tendrá que ver tanto Artigas, el Parque Rodó, la Murga, los tablados, el mate y Don Alfredo, guitarra negra. El Brasil brasileño, con Prestes, Vinicius, la alegría y los sin tierra. Tendrán que ver los Aymaras, con Dorcanqui, la Coca, la Chola y Ñancahuazú. Tendrán que ver los sufridos guaraníes y un Paraguay doloroso, Colombia y Venezuela, y esa islita enorme donde habitan los gigantes. Tendrán que ver conmigo el nombre propio y el acontecimiento, los lugares, las geografías, el realismo, la referencia, el imaginario y un texto enumerando lo que me hermana con mi hermano, territorio de hijos sanos, soñando al sur del río Bravo. Tendrá que ver conmigo la tragedia y la comedia tendrá que ver. Acelero, está Lali en la M530 y hay más para seguir leyendo. No, no es para leer, es para escribir, bueno. pero Bueno. ¿qué hace falta? Para leer hay que escribir. Sí, y además hace falta una revolución. Cuando hablamos de la vivienda hay que hablar de revoluciones porque no hay manera sino de solucionar un tema acuciante para 20 millones de personas. Ponele acá en Argentina, el 40% de la población alquila. Entonces, Inquilinos Agrupados, que es una organización social que anda peleando por los derechos de los inquilinos bastante, digamos, un poquito en soledad, pero igual de manera persistente, convocan a un concurso literario que el premio serán 2 docenas de empanadas, más o menos, haciendo el cálculo, estoy acá haciendo... Millonario. Pero, por favor, lo metes en el freezer y cuánto, una por día, te comes un mes y medio. Bueno, el concurso es para escribir un texto que tenga que ver con la vivienda, por supuesto desde el punto de vista de los afectados. No vamos a hablar desde el punto de vista del patrón, aunque allá hay muchos inquilinos que creen que
pueden hablar desde el punto de vista y hay que cuidarle los intereses al dueño del espacio, no. Nosotros tenemos que crear una manera de estar en el mundo pensando en esta gran desigualdad que es todos los meses poner una gran parte de nuestro ingreso en sostener nuestra vivienda. Entonces le pedí a los chicos, chicas y chiques de Inquilinos Agrupados que me manden un audio a ver para ellos qué significa este concurso. A ver, escuchamos. Estamos impulsando desde Inquilinos y varias otras organizaciones un concurso de literatura inquilina nacional con la idea de que las historias inquilinas formen una trama que nos permita un poco ver que detrás de las historias particulares hay una historia común, una lucha común, y aportar nuestro granito de arena para ir conformando una subjetividad inquilina, una identidad inquilina, que es algo que, a pesar de ser 11 millones de personas en el país, no hay un sentimiento de unidad entre los inquilines tan fuerte. Y también potenciar la creatividad como herramienta política y de debate. La convocatoria está abierta hasta el 15 de julio, así que pueden participar. Espero que les interese, les pique el bichito de la creatividad y se animen a escribir sobre la vida inquilina y la vivienda en Argentina. Bueno. Muy interesante. La historia la ganan los que escriben, eso sin ninguna duda. Hay que ganar la batalla, pero hay que escribir. Claro, pero es muy interesante lo que dice Santiago Adamo, que es la persona que habló en este audio. Hay que crear la subjetividad inquilina para luego encaminar esa lucha y lograr realmente un cambio que es urgente. Los jurados son Juan Escliar, Paula Mafía y Juan Solá. Se puede enviar hasta el 15 de julio. Entren a la página de Inquilinos Agrupados y de paso se fijan todas las cosas que hacen. Mínimo 4 páginas, máximo 10 páginas. Vamos por la 12:30 de empanadas. ¿Dónde hay que escribir? ¿Dónde me anoto? Tienes que entrar a la página de Inquilinos Agrupados, ahí están las bases y te van a decir dónde mandas el texto. Excelente. Y acá ya no estamos yendo al final, pero antes es un nuevo rinconcito que vamos a inaugurar hoy y que va a ir tomando forma dentro de los programas y tiene que ver con la parte también de Amartya que tiene que ver con el arte, el rincón de los artistas. Nos trae Silvana Jauregui un paseo, y hoy lo tengo a Nico, así que lo voy a aprovechar en estos 4 minutos que nos quedan, 2 minutos, para ver un poco también cómo pensamos la revolución desde cuadros que son muy importantes. Este es de Leoni Matis, que fue la mujer que pintó la revolución. Es uno de los primeros cuadros, fines del siglo XIX, ¿no? Si no digo mal. Está en el Histórico Nacional, el Museo Histórico Nacional, este cuadro, y tiene que ver con, déjamelo en la pantalla, si los que están en YouTube, para poder mostrar esta idea de, el 25 de mayo, no había nadie en este cuadro, no sé si se logra ver bien, pero bueno, fue una de las primeras que pintó, no estuvo ahí, pero lo trató de retratar. Bueno, pero en ese sentido está muy bueno detenerse en el imaginario ahí está completo. Visual, el imaginario gráfico que tenemos todas nosotros los argentinos, que a la hora de pensar la Revolución de Mayo hacemos uso de imágenes. Pero hechas muchísimo tiempo después por personas que no estuvieron ahí. No hay ninguna imagen, no hay ninguna pintura, ¿no? Entonces es muy importante detenerse en quiénes pintaron y por qué, qué es lo que nos estaban filtrando. Tenemos otro, sí, la 2, porque esta es adentro, no, es la otra, esta que es muy importante porque es reconstitutiva de nuestra identidad, tampoco es real. Pero bueno, el que está hablando es Castelli, el orador de la Revolución. Ya hemos hablado del gran libro de Andrés Rivera. Ahí lo tenés. Este cuadro es de Juan Manuel Blanes, está en la colección del Museo del Cabildo y también es importantísimo. Y Blanes es un pintor uruguayo, imagínate que es imposible que haya estado ahí. Pero en general para hacerlo se valían de crónicas, de anécdotas, de gente que había estado, que había sobrevivido y que le había llegado a contar a alguien y que lo había notado. Y es muy divertido que, por ejemplo, en otra pintura de Blanes aparece, de Subercaseaux, que es un pintor chileno, aparece Moreno, que es el intelectual de la Revolución, entonces lo pinta pensando, con la mano, sí, ¿no? Sí. Mirate el último. El último es que es el de... se me va el nombre. Es
Carmasini de 1938 y que acá, bueno, muestra la idea de los paraguas. Acá surge, pero bueno, también es irreal porque los paraguas eran para los ricos. No, existían los paraguas, pero... Había paraguas, no, y había muchos. ¿Sí? Vayan al Museo Histórico Nacional y vayan al Instagram de las redes sociales que justo hicieron un posteo para el 25 de mayo sobre los paraguas. Bueno, interesante, porque ¿qué queremos proponerles con esto? Que vayan a ver pintura, que vayan a nuestros museos. Nos quieren cobrar entrar a los museos, nos quieren cerrar los museos. Bueno, vos te fuiste al museo. Sí, vayan, por favor, vayan. Hay que ocupar los lugares. Nos vamos. Y esto sí que fue una revolución del tiempo porque entró todo, incluso lo que no iba a entrar. Se muerde los labios acá nuestra asesora de tiempos. Pero ahora viene la presentación. En este gran programa, el señor Manuel Santos Iñurrieta. Este es un país capitalista, no es un país socialista. Se equivocó de país, señor. Fútbol gratis, que se vayan a Cuba, que vivan en Cuba. La señora Mariana Collante. Así como dicen garren la pala, yo digo garren los libros que no muerden. El señor Nicolás Dulcich. Te queda bárbaro el pelo como lo tenés. Te hace 10 años más joven, 20 años más joven. Siempre me lo dicen. Del otro lado del vidrio, en la producción, Camila Sánchez. Me la choqué. Yo pensé que podía ganar. 6-6. No la viste venir. No la vi venir. No la vi venir. En la operación de video, el señor Pablo Casasola. Hasta mañana. Bueno, chao. Gracias, querido. Hasta mañana, gracias. Chao. En la operación de radio, el señor Carlos Di Mare. Te mando un gran abrazo. Y en la coordinación, la señora Victoria Nardone. ¡Ey, ey, ey! El decorado se calla. Muchas gracias. Mi nombre es Julián Saúl. Nos reencontramos. ¿Sabés qué le falta a tu carpeta de favoritos? AM530somosradio.com. El nuevo portal de AM530, con un menú diferente en la agenda informativa de la Argentina. Noticias, información exclusiva, análisis de lo que pasa aquí y en el mundo. Grandes momentos de la radio. Entrá a am530somosradio.com. Una isla en el gran océano de la red. AM530. Somos redes. Somos radio. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Córdoba es tan fácil de llegar que podés disfrutar todos los sonidos del verano. El sonido del río en familia, el de una escapada para andar en jet ski, el de un fin de meditación con las chicas, el de las ovaciones de un show y sobre todo el de esos brindis que necesitamos con los que más queremos. Viví todos tus veranos. Córdoba, disfruta más fácil. Agencia Córdoba Turismo, Gobierno de la Provincia de Córdoba. Ecoperonismo, recursos naturales, soberanía y ambiente, geopolítica para la liberación. El libro de Gustavo Koenig, una obra dedicada a pensar la ecología desde la comunidad nacional y el derecho a la soberanía. Ecoperonismo, conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Ediciones Sicus, la buena lectura ilumina. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y